8.000 millones es el número de población mundial, todas ellas con sus culturas, sus tradiciones, cada cual más diferente que la anterior, pero todos tenemos algo en común, la lengua. Recurrimos a ella para comunicarnos y aunque no se sabe con exactitud el número de lenguas que se hablan en el mundo, sabemos que el español es la más hablada en todo el globo terráqueo, exceptuando el chino. La lengua de Cervantes es usada por casi 500 millones de personas, la segunda materna del mundo por número de hablantes y la tercera más usada en Internet. La enorme expansión colonial de España llevó esta lengua a América, África y Asia. Es una de las joyas más preciadas en el mundo y, sin embargo, en nuestro país sufre un maltrato sin precedentes por parte de nacionalistas y separatistas. Las lenguas propias o cooficiales, el catalán, el gallego y el euskera, forman parte de nuestra historia, pero en este proceso algunas de ellas han ido usándose cada vez menos. Es entonces cuando surge una inmersión lingüística que ha pasado a convertirse en una imposición y herramienta de manipulación histórica. Y hoy debemos recordar que no hay poder ni tampoco institución alguna que pueda dictar qué lengua ha de asumir una persona como propia. Comenzamos este programa especial y aquí a mi izquierda me acompaña Josep María Francas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. ¿Cómo ves esta cuestión? Un pequeño titular y ahora nos metemos. No, hombre, el pequeño lleno titular es que yo desde pequeñito he visto que las lenguas servían para comunicación, para comunicarnos unos a otros. En muchos casos, además, eso genera una cultura. Inicialmente el cromañón solo se comunicaba, pero después hay una cultura, hay unos escritos, hay una filosofía, hay un todo. Es más, incluso parece ser, según los expertos, que la lengua forma la cabeza. La cabeza de un alemán no tiene nada que ver con nosotros precisamente por su lengua, y eso le da ventajas e inconvenientes. Claro, transformar esto en un arma de batalla, en una batalla campal, en un tema de unos contra otros, como mínimo es una tontería, y como máximo pues irán saliendo cosas durante el programa. Desde luego, precisamente tenemos conexión con Gloria Lago, presidente de Hablamos Español. Muy buenas tardes, Gloria. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está siendo maltratado el español en Cataluña, Galicia o el País Vasco? Porque en su página web sí que hemos visto diferentes estudios que plasman a la perfección cómo se produce este maltrato, ya no solo en lo que es el ámbito de la educación, sino también en otros como la sanidad o la propia administración. Sí, el maltrato se produce hacia los hablantes de español o hacia las personas que prefieren ser atendidas en este idioma. Yo creo que es algo tan evidente, o sea, cualquier persona que se pase por Cataluña o por Galicia, por ejemplo, por Baleares también, en menor medida en esta cuestión de la administración en la Comunidad Valenciana y el País Vasco, pues verá que si se acerca a un hospital, todo está rotulado en lengua regional. Lo mismo sucede en cualquier edificio administrativo, en cualquier ayuntamiento, diputación, en fin. Eso no es normal. Y la gente que vive en estos sitios, como nadie desde arriba, es decir, nadie con poder de verdad ha querido explicar que esto en otros países se arregla de una manera muy sencilla, que es utilizando las dos lenguas oficiales, pues se ha llegado a un grado de anestesia que impide a la gente ver lo que tiene delante. Y las personas de otros lugares de España tampoco son conscientes de lo que ocurre porque vienen aquí pues, en verano pues, de visita y a veces son conscientes de refilón, pero tenemos un problema que las personas que tenemos muy claros cuáles son nuestros derechos lingüísticos padecemos durante todo el año. Y en la enseñanza, pues qué voy a decir, o sea, hay una vulneración de derechos brutal, se impide estudiar total o parcialmente en una lengua como el español, que es una lengua con una gran riqueza y que es la lengua materna de muchísimos niños, de muchísimas personas. Hay problemas para acceder a puestos de trabajo cada vez más. Ahora con esta nueva exigencia del Gobierno central que ha pues puesto en marcha toda esta estabilización de plazas para funcionarios en todas las comunidades autónomas, pues allí donde hay lengua regional, mucha gente ha visto imposibilitado su acceso a la función pública precisamente por este problema, porque se les exige un nivel tan alto de lengua regional que no lo pueden superar. Nosotros hemos llevado, junto con Convivencia Cívica Catalana, casos en Cataluña de médicos, muchísimos. El tema de sanidad, un montón de gente se ha visto afectada. Hace poco en Galicia una profesora
de violín, después de 17 años se quedó en el paro, y no solo ella, tenemos muchísimos más casos de profesores, muchos. Entonces es un problema que tenemos ahí y que afecta a un montón de gente y que después genera muchísimo dinero, porque alrededor de todo esto se ha creado un lobby, un chiringuito que vive de las subvenciones, que vive de publicar libros en lengua regional, que tiene acceso a premios a los que no puedes acceder si escribes en español. Y todo eso hace pues, que la gente joven, por ejemplo, vea más interesante crear en la otra lengua, aunque no sea la suya. Entonces estamos sometidos aquí a una situación absurda y nadie desde arriba explica que esto en otros países no se hace así, que en todas partes se elige lengua en la enseñanza, que está todo en los dos idiomas, que no hay problemas para acceder a la cultura en lengua oficial. Y estamos nosotros aquí pues quedándonos afónicos y dejando tantísimas horas de nuestra vida para explicar algo fundamental, y vemos que pasa el tiempo y que el único arreglo que conseguimos viene a través de los tribunales, pero con procesos muy costosos. Hoy, por ejemplo, pusimos en marcha 2 más para que los padres consiguieran que los colegios se comunicaran con ellos en español, pero para llegar al tribunal hemos pasado durante 1 año por todo el procedimiento administrativo, y todas las administraciones hacen las suecas, la gallega, la catalana, les toman el pelo, les dicen, sí, pues ya se lo vamos a conceder, porque usted, claro, todo lo que argumenta aquí, pues tiene usted razón. Y al día siguiente le vuelven a mandar las comunicaciones en catalán o en gallego o en valenciano, y se lo vuelves es que ha sido un error, ha sido un detalle, una cosa puntual, y no es verdad, te están tomando el pelo. O sea, esto es nuestro día a día. Ya que me diga alguien qué más tenemos que hacer para arreglarlo. ¿Y esta exclusión del español se está produciendo en algunas otras comunidades sin lengua cooficial? Me refiero, por ejemplo, a Asturias o Aragón. Pues el problema lo tenemos, el más grave en educación, el peor de todos, el de la Comunidad Autónoma Vasca, sin duda. Vamos por orden de gravedad para que la gente se sitúe. Después está Cataluña, en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana se supone que lo vamos a arreglar. En Galicia es una imposición parcial muy perniciosa, y después en la administración, la peor Galicia, después Cataluña, siguen Baleares y Valencia, que esperemos que se arregle, y ya en la Comunidad Autónoma Vasca en ese sentido están mejor. Pero tenemos ahí cocinándose ya la cooficialidad del asturiano, que no sería un problema si se fueran a hacer las cosas bien, pero claro, ya nos tentamos la ropa porque esto siempre acaba mal. Y en Aragón hay también una academia de la lengua y están pues dándole vueltas al asunto. No lo tienen fácil porque allí hay, por un lado está el catalán de Aragón, por otro lado está lo que ellos llaman aragonés, que no se sabe bien porque es una fusión de muchas lenguas, y otras que están en camino. O sea, se habla del extremeño, se habla de, en fin, lenguas que hasta ahora pues eran lenguas de uso familiar, como hay lenguas en Alemania, por ejemplo, que no son oficiales, pero nadie impide su uso. Pero claro, aquí da la impresión de que lo que queremos es cooficializar un montón de lenguas para borrar el valor del español como lengua común. El que tenga interés en saber más sobre esto, que escriba en Google Operación Babel, porque yo lo he analizado y lo he publicado en un vídeo en el que explico cómo se está gestando todo esto. Pero es muy curioso y yo, dudo mucho que sea casual. Esto obedece a un plan previamente establecido y que lo que intenta es conseguir que España sea un Estado plurinacional con un montón de lenguas oficiales. Gloria, El robo de los nombres de nuestros pueblos es un libro que justo acabáis de lanzar y en el que se estudia a fondo también el problema toponímico en España. Es como una especie de guía, por lo que ha estado diciendo en los últimos días, para poder argumentar cada vez que alguien quiera usar Vizcaya o La Coruña. Sí, bueno, de todas las burradas que hay en torno a la normalización lingüística, la de la toponimia es quizá la peor. Es tan absurdo que no solo quieren que hablemos la lengua que ellos quieran, sino que quieren cambiar nuestra lengua. Es decir, el español, que tiene unos nombres de lugares históricos y tradicionalmente utilizados, que están presentes en documentación histórica, en cartografía, pues se han empeñado en acabar con esas palabras. ¿Por qué? Pues porque son un vestigio de que el español también estuvo ahí en estas comunidades autónomas desde hace mucho tiempo. Entonces fueron eliminando en el Parlamento español la oficialidad de palabras pues como Lérida, como Gerona, Vizcaya, Guipúzcoa, La Coruña, Orense. Bueno, pues todas estas palabras, que son pues capitales de provincia, nombres de ciudades muy conocidas, se fueron complementando con legislación autonómica
y ahí ya pues la toponimia en español ha prácticamente desaparecido. Queda algo en la Comunidad Valenciana, queda algo en Navarra, pero el destrozo es enorme. Entonces, teníamos muchísimo interés en informar a la gente para que supiera realmente hasta qué punto esto es una barbaridad, y les hemos explicado cómo es la historia de la toponimia, cómo se hace esto en otros países y, sobre todo, para que sepan defender el uso de estos topónimos históricos que además están avalados por la Real Academia Española. Lo que pretenden es que, a fuerza de no usarlos, la Real Academia Española decida que ya no son palabras del español. Entonces hemos hecho un trabajo, creo que muy serio, para que la gente comprenda cómo funciona esto y para darles esas herramientas. Y vamos ya por la tercera edición, porque a la gente le está gustando mucho, y eso, bueno, pues va acompañado de una campaña. Empezamos en Galicia con unas vallas publicitarias en las que poníamos, pues, bienvenido a La Coruña, ciudad que en gallego se llama A Coruña, por ejemplo. Lo hicimos en Sanjenjo, en La Coruña y en Ourense. Nos las arrancaron, nos las pintarrajearon, las vandalizaron, y lo peor de todo fue ver la reacción de la prensa. Fue algo muy significativo, porque la prensa gallega se puso del lado de estos talibanes lingüísticos, de estos auténticos cafres que no respetan la propiedad privada y que no quieren ni siquiera que la gente se informe. Por supuesto, nosotros vamos a seguir con esta campaña y vamos a extenderla a otros lugares de España, por supuesto, pero es muy significativo el adocenamiento al que se ha llegado, que hace que incluso periódicos que no son de corte nacionalista hayan tragado esto, o sea, se hayan convencido de que es un atentado al patrimonio cultural y que es una barbaridad y que es un castellanismo. Decir Ourense, cuando es una palabra pues que está ahí desde el siglo XIII y es tan antigua como Ourense. En algunos casos, como por ejemplo en los casos de la Comunidad Autónoma Vasca, la toponimia en español es muchísimo más antigua que la toponimia en euskera, pero sin punto de comparación. O sea, que es que de verdad hay que informar, o sea, hay que hacer pedagogía. Este asunto es muy importante que se consiga que la población oiga hablar de ello y se pueda informar, porque nosotros hacemos esta labor, pero en los colegios se permite que a los chavalitos y a los jóvenes se les adoctrine y se les mienta sobre todo esto. Este es un tema que en todas las comunidades autónomas se está utilizando a la juventud para tener después, pues, a ciudadanos que crean que todas estas barbaridades son normales y que los raros somos nosotros. Claro, evidente. Pues Gloria Lago, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en directo. Un placer, como siempre. Y ánimo. Gracias, muchas gracias. Y tenemos también aquí con nosotros en nuestra mesa a Enrique Calvet. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes a todos bajo el calor. Eso desde luego. Bueno, después de escuchar a Gloria Lago, después de ver también cómo Hablamos Español, es una de esas asociaciones que ha hecho perfectamente una radiografía de cómo está precisamente el español en nuestro país. ¿Cuáles son las principales conclusiones que más os preocupan? Sobre todo, yo creo que de cara a nuevas generaciones. Sí, de cara al futuro, al futuro de los españoles y de España, sí. Bueno, yo creo que puedo hacer 3 avisos previos para que en los televidentes y teleescuchantes estén sobre aviso de alguna manera. Yo es un tema en el que soy muy talibán. Es decir, a mí me parece que es un pilar fundamental de la democracia y de los valores republicanos. El tener y defender y promocionar lo que se llama una koiné, es decir, una lengua común en todos los aspectos públicos y oficiales, etc., ¿no? Por lo cual, admirando profundamente el que más ha hecho por esto, que es en la asociación de doña Gloria Lago y que sigue haciendo y tal, yo pido mucho más, lo siento. También he de decir, para avisar, que soy un hijo de bilingües. Yo soy bilingüe de cuna, yo no fui escolarizado en español y también nieto de bilingües. Uno de mis abuelos era bilingüe catalán y español y funcionario, en época de la República, por cierto. Y casó con una andaluza, por cierto. Eso para que vean mi situación. Y sobre todo avisar que yo ni
ni soy pedagogo, ni soy lingüista. Bueno, soy licenciado en letras hispanas, pero es más en cosa de literatura o de la enseñanza del español. Pero no soy pedagogo, no soy especialista en lengua ni en educación de los niños y todo eso. Todo lo que yo voy a decir lo voy a decir como político y como político que busca lo mejor para las comunidades que le son más cercanas, que en mi caso es España, por supuesto, Francia y Europa. Dicho lo cual, y ya que me preguntaba usted, lo que se está haciendo con el español es un crimen social, una barbaridad que está destrozando la convivencia en España, a la vez que ha disminuido sus capacidades y sus potencialidades de crecimiento y de prosperidad a niveles incalculables, y sobre todo es la que provoca una de las mayores desigualdades entre los ciudadanos y falta de libertades. Por lo cual, por eso soy un talibán. Es decir, termino diciendo, porque supongo que seguiremos hablando y poder explicarme. Yo estoy muy interesado en oír a otra persona aquí que es bilingüe, como yo soy casi trilingüe, pero que él a lo mejor también. Pero vamos, que yo sepa, don Josep María es bilingüe catalán-español, que yo sepa también. He de decir que la situación paradójica de España, que yo no sé que se haya dado en ninguna otra nación o otra nación antigua, es que teníamos esa coine, teníamos este enorme y profundo instrumento de prosperidad, de entendimiento y de convivencia, que es el español. Y la estamos destrozando. Yo esa involución no la conozco en ningún sitio. Hay países, Suiza y Bélgica son los más conocidos, que nunca han tenido eso. No han podido llegar a ello, como llegó Francia, como llegó Alemania, no han podido llegar a ello. Bueno, tienen sus dificultades y han montado todas sus estructuras alrededor. Bélgica es un país de anteayer por la tarde, después de todo, digámoslo, no con una nación, pero han montado alrededor de esa realidad estructural y se las apañan mal que bien. Y Suiza también lo mismo, son cantones, era una confederación, ahora ya es una federación, pero era una confederación, y se pusieron todos de acuerdo en temas comunes, pero claro, los idiomas eran muy, muy distintos y se las han arreglado. Generalmente lo que pasa es que la élite sí que habla un idioma común y los pueblos pues sencillamente se quedan un poco en su sitio. Saben que es un problema, lo lamentan, han intentado atacarle, se ha obligado en Suiza a estudiar en una y en otra lengua y tal. Funciona mal, pero bueno, ellos se crean así. Vale. Pero nosotros lo que pasa es que habíamos conseguido, como Francia, como Alemania, como Italia, en Francia hay mucho más idioma todavía que en España, y en Italia nada más que toscanos hay tres toscanos. O sea, pero habían conseguido tener ese enorme instrumento de convivencia democrática que es una lengua común. Y nosotros que la habíamos conseguido, pues la estamos agresivamente, como ha dicho muy bien doña Gloria Lago, en la educación, ¿no?, que es un arma de destrucción masiva, agresivamente destruyendo y aldeanizando a los niños e impidiendo su convivencia. Y claro, eso siempre es un corte de libertades. Es decir, ahora mismo hay muchísimos españoles, a diferencia de mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo era catalán y se fue a trabajar hasta Marruecos, ¿no?, que fue donde nació. Pero quiero decir, había una movilidad del factor trabajo entre funcionarios. Eso es una libertad que se ha perdido. Entonces, estamos en una época en España en que, y ahora mismo digo a don José María que estoy aburriendo a la gente, estamos en una época en España en que se dice, no, porque ganar derechos, sí. En la Unión Soviética los ciudadanos tenían muchísimos derechos, en el papel. Ganar derecho a costa de libertades no me convence. La transición para mí, todo lo que se hizo por el feminismo, todo lo que se hizo por la libertad de expresión, todo eso, era ganar libertades.
ganar derechos sin libertad o atacando las libertades como la libertad de circulación, la libertad de expresión, pues mire usted, poco democrático. El objetivo de catalanizar, precisamente de convertir en nacionalistas a los niños, es algo que se hace explícito en Cataluña. Precisamente sobre esta cuestión y sobre los nacionalismos ha escrito mucho Pau Pérez, con el que tenemos conexión en directo. Pau, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes. Encantado. Saludos, Enrique. ¿De dónde viene esta obsesión un tanto enfermiza de imponer la lengua del régimen nacionalistas? Porque hace tan solo unas semanas veíamos como en TV3 se volvían locos al asegurar que el 95% de los catalanes se expresa muy bien en español, pero que solo el 75% lo hacen en catalán. Bueno, a ver, el nacionalismo catalán solo se basa en un único hecho diferencial que ellos consideran que es la lengua, ¿no? Ellos son diferentes, superiores, mejores, porque es supremacista el nacionalismo, solo porque hablan una lengua diferente al resto de los españoles. Lengua que, por otra parte, también se habla en otras comunidades autónomas. Pero es que realmente es la herramienta que ya planteó Pujol y que utilizó como proceso nacionalizador. Entonces, es sobre lo que gravita todo el proceso de nacionalización. Por eso es tan importante que exista la escuela catalana con la inmersión lingüística, que no es inmersión, es imposición lingüística. Eso es. Claro, por eso es tan importante que exista esta diglosia en Cataluña, porque existe una diglosia, que es cuando hay dos lenguas oficiales o hay dos lenguas en una región, se utiliza una para las cuestiones de la cultura, de la administración, de la educación, y la otra se deja para la oralidad, lo folclórico, se deja simplemente como una lengua de lo más bajo. Y eso es lo que han hecho los nacionalistas con la lengua española en Cataluña. Entonces, porque todo responde a un plan. Ellos justifican su inexistente nación, esta que tiene 1000 años, que decía Pujol, ¿no? Basado solamente en el hecho de la lengua. Por lo tanto, la lengua es sobre lo que gravita y sobre lo que construyen su identidad nacional. Pero ¿cómo ha conseguido precisamente el nacionalismo fabricar ese sentimiento de superioridad y de pertenencia al proyecto nacionalista? Hombre, si tú controlas un flujo inacabable de dinero, es como una cornucopia de la que van saliendo euros, y lo dedicas a la educación, lo dedicas a los medios de comunicación, es decir, al adoctrinamiento y a la propaganda, y machacas a la población con esto y excluyes continuamente la lengua española del espacio común de todos los catalanes, que por ser catalanes son españoles, mal que le pese a los nacionalistas. Es evidente, es una presión brutal. Lo mismo que ha pasado en Galicia en toda la época de esta PP, que han hecho exactamente lo mismo. Leyes de política lingüística, direcciones generales de política lingüística, colegios en los cuales está muy mal visto la lengua española. Yo luego, si quieres, tengo 3 ejemplos de este mes de julio pasado que te puedo, relatar brevemente para que veas hasta qué extremo se llega con el tema de la lengua. Adelante, Pau, cuéntenos esos 3 casos que menciona. Sí, pues mira, te voy a decir. El primero en Sant Vicenç dels Horts, de donde es oriundo el señor Junqueras, en el colegio Joan Juncadell, se le prohibió a la profesora de lengua española aparecer en las aulas si no era para dar clase, porque no quieren que tengan contacto con la lengua española de ninguna de las maneras el alumnado. Y la sola presencia de esta mujer, de esta profesora, se ve que les provoca algún tipo de herpes o de algo parecido a esos docentes nacionalistas que controlan la educación en Cataluña, y especialmente en esta escuela. Hay un segundo caso en la Escuela Santa Teresa de Jesús en Tarrasa, donde han optado directamente por excluir la lengua española utilizando una traductora para hablar con las familias que se dirigen al centro en lengua española. Es decir, si tú quieres hablar, tienes que utilizar una traductora porque se niegan a hablar o a responder en lengua española. Y el último ejemplo, de los muchos que hay, la Escuela Torre Barona de Castelldefels, donde se ha analizado la procedencia de los alumnos y se ha distinguido entre alumnos catalanes y españoles, también por una cuestión lingüística. O sea, es prácticamente llamarnos negros de Alabama, ciudadanos de segunda o ciudadanos sin derechos. Es que es una vergüenza que en tu país tengas que aguantar estas discriminaciones, que las familias no puedan escoger la lengua en la que educar a sus hijos. Es que pagamos impuestos, tenemos el derecho a escoger la lengua, no que nos la imponga la administración con un fin político. Y luego
los informes PISA son muy claros, la comprensión lectora es desastrosa, especialmente las pruebas de lengua española en Cataluña no responden a la realidad y son absolutamente desastrosas. No se aprende correctamente la lengua española. Por ejemplo de ello, cuando estaba la señora Marta Rovira en el Congreso de los Diputados, su nivel de español parecía el de un alumno de inglés de primero de lengua española. Entonces, es mentira que se aprenden las dos lenguas en la escuela en Cataluña. Está claro que la lengua y la enseñanza son herramientas de adoctrinamiento nacionalista y parece que muchas veces aquí en ese programa lo hemos comentado, esa cuestión del 25% del español como lengua vehicular, estar hablando de ese 25% es que al final estamos hablando de un porcentaje que ya de por sí es pequeñísimo. Bueno, es mísero, no es pequeño, pero es que lo que estamos hablando, que en democracia tiene que haber libertad. Si que haya lenguas regionales es una gran riqueza. De las muchísimas riquezas que tiene esta gran nación que es España, una de ellas es esta riqueza lingüística. Pero si los nacionalistas lo que hacen es utilizar esa riqueza lingüística para destruir utilizarla como herramienta política y destruir esta gran riqueza que atesora España, tenemos muy difícil el poder luchar y debatir y pedir y exigir una libertad para que nosotros como españoles que somos, españoles que estamos en Cataluña, catalanes españoles, para que si algún nacionalista nos oye le quede bien claro, que no podamos escoger en qué lengua van a estudiar nuestros hijos en la escuela. Es que esto es una aberración, además es una anormalidad democrática que no sucede en ningún país de la órbita de la Unión Europea, y esto Enrique lo puede explicar muy bien. Pau, le habla primero Josep María Francas y luego le paso con Enrique. Muy buenas tardes, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Josep María, encantado de saludarte. Yo diríamos, el ITER, de cómo hemos llegado aquí, me lo conozco bastante bien. Pero lo que está pasando es que vamos a peor, y mi pregunta es, tú que has estado más tiempo ahí, yo ya llevo mucho tiempo que me fui, ¿qué arreglo tiene eso? Hombre, la verdad es que muy poco. Es que si os acordáis, cuando las sentencias que al final se decretó que se tenían que cumplir, las sentencias que obligaban a la Generalitat a impartir el 25% en lengua catalana, ¿qué se hizo en lengua española? ¿Qué se hizo en el Parlamento de Cataluña? Una ley. Modificar la ley de educación para saltarse nuevamente las sentencias judiciales, porque si el nacionalismo tiene algo es que no es democrático. Pero es que ¿quién votó esto? Los partidos nacionalistas, ¿junto con quién? Con la chacha nacionalista del PSC, que está siempre al servicio para un roto y un descosido del nacionalismo. ¿Cómo va a tener solución? Pero en teoría, Pau, la rama, diríamos, más independentista, más nacionalista independentista del PSC se fue hace tiempo. Véase Maragall II, ¿no? Ernest Maragall, véase la alcaldesa de Mollet, toda esa gente, en teoría se fue, pero el PSC sigue igual. Depende del día, ¿no? No, ¿qué va a depender del día? Mira, yo en el 2018 un día hablé con el secretario de organización entonces del PSC, que luego fue ministro de Sanidad durante la pandemia, el señor Illa, sí. Y me lo dijo muy claro. El PSC no es el PSOE, el PSC es un partido catalán y catalanista. A partir de ahí, que todo el mundo saque su conclusión. Sí, está claro. La frase textual. La definición es muy clara. Frase textual, ¿eh? O sea, te estoy transcribiendo una frase textual. Enrique Calvet. Sí, dos cosas. La primera que quería recordar, si estás de acuerdo, Pau, que una ministra de Educación fue Clara Ponsatí, la delincuente, ¿cierto o no? Bueno, consejera, sí, consejera de Educación, ¿no? De enseñamiento. Aunque en Cataluña es de enseñamiento. Claro. De enseñamiento. Exacto. Es decir, entonces, ¿qué se puede esperar de eso en el ITER, como tú dices? Pero es que además recuerdo que era incapaz de hablar en español. Pero incapaz, quiero decir, de tontas de las que son tontas. Quiero decir, no incapaz por falta de voluntad. Sencillamente no hilaba en español. Y eso ocupaba un cargo representativo del Estado. Es decir, es lamentable. Pero ya, al final ha salido una cosa... ha salido una cosa que quiero
que yo quiero decir aquí. Ayer estuve con Sergi, ¿cómo se llama? El de Fidalgo. Dolça Catalunya, del Sergio Fidalgo, Fidalgo, sí. y estuvo de acuerdo conmigo. No sé, vamos a ver. Lo que te dijo Illa se quedó a medias. Es decir, en mi opinión, el PSC será catalán y catalán evidentemente, catalanista sin duda. El PSC para mí es el más eficaz de los partidos separatistas. Y por eso le han votado tanto ahora, porque saben esto que los otros son demasiado burros, demasiado lerdos y se pelean entre ellos. Pero la confederación que está preparando el Sánchez y compañía, quien la puede obtener es el PSC. Es decir, es un partido absolutamente separatista. Y Maragall dijo, cuando aún era del PSC, que el catalán era la lengua... Ernest Maragall era la lengua natural de Cataluña, ¿no? También era consejero de enseñamiento, ¿verdad? Y hay más gente, como fue Nadal, el alcalde, etcétera. No, yo no creo que haya cambiado. Es decir, son separatistas, lo que pasa es que al ritmo pujoliano ahora, y eso es lo que van a retomar, etcétera. Por lo cual, no hay arreglo. No hay arreglo sin un 155 sine die. Por eso he hecho la pregunta, por eso le he hecho a Pau. Yo digo. Por eso le he hecho la pregunta a Pau de futuro, cómo veía el tema, qué arreglo tenía. Sí, no hay ningún arreglo. Hombre, hay un arreglo muy fácil, pero que no se va a dar, que es el tiempo y cambiar la ley electoral en España. De manera que la influencia de fuera no sea chantajista, la influencia del que solo le preocupa un entorno, un cantón, no sea chantajista con el resto, sino que tenga que adaptarse. Y a partir de ahí, despacito, volver atrás. Porque has dicho tú una cosa muy sana, que es que en un momento determinado eso funcionó. Duró muy poco, ¿eh? Sí. O sea, duró muy poco. Del 75 igual duró hasta el 77. Muy poco duró. Sí, en que las dos, viva la madre que... Bueno, eran momentos en que Otero Novas me contó que iba convencido que no sacaba nada, iba Pujol a verle y decir, hombre, tenemos aquí unas reivindicaciones, por ejemplo, queremos que en la TV2, que en aquel momento solo existía el UHF, en la TV2 haya un 10% de programas en catalán. Y Otero Novas le dijo, bueno, pues sin ningún problema. Se quedó pasmado de que se lo cedieran. Mira dónde estamos ahora, ¿no? Es decir, hubo un momento en que funcionó, que es cuando fueron leales. Una última cosa quería decir. Yo, lo de la libertad de elección, que me parece muy peligroso, y sobre eso hablaremos después, sí, siempre y cuando no afecte al artículo de la Constitución que dice que todo el mundo tiene la obligación de conocerlo y el derecho a usarlo. Entonces, si eso se asegura, después, por ejemplo, ¿cómo se asegura eso? Se asegura que haya un baccalaureado, es decir, un examen final antes de acceder a la universidad o un examen final antes de ir a formación profesional en toda España, el mismo, pero en castellano o en español. Claro, pero Enrique, mira, así se empieza y en catalán empiezan a poner contenidos que no responden a la realidad histórica. El Reino de Aragón resulta que es la corona aragonesa y acaba siendo la corona catalano-aragonesa, sí. Pero todo inducido a través de la lengua. Mira, aquí claro. Yo creo que los españoles tenemos que plantear algo muy serio. Hay ciertas competencias que quizá no deberían ser traspasadas jamás, y una de ellas es educación. Los niños de toda España, para tener las mismas oportunidades y para que los españoles seamos libres e iguales, como dice la Constitución, tenemos que tener a nuestro alcance los mismos recursos y la misma educación. Si no, es muy difícil. Luego también comentar una cosa al hilo de lo que decíais de Clara Ponsatí. No sé si os acordáis cuando todo el circo de la independencia de los 8 segundos y la señora aquella haciendo así y así, el meme aquel tan famoso. Claro, Clara Ponsatí dijo una cosa, porque ¿con qué estaban obsesionados cuando estaban con el proceso ese hacia la independencia? Estaban obsesionados con la creación de las estructuras de Estado, lo que decían ellos, las estructuras de Estado. Y cuando le preguntan a Ponsatí, ¿qué dice? En educación no nos hace falta crear estructuras de Estado porque hace muchos años que ya están creadas. Sí, eso es, sí. Sí. Y es terrible. Y es terrible. Y todo esto
Claro. Y además, está claro, es decir, cuando tú pones la educación como una estructura de Estado junto con la seguridad, la policía y otras, estás creando y dirigiendo una sociedad que en 20 años que tú le des de educación a gente así han transformado una sociedad. Porque luego salir de esto es muy difícil. Lo difícil no es engañar a la gente. Lo difícil es hacerles ver que han sido engañados y manipulados. Porque nadie se quiere sentir como tonto. Y hacerles despertar de este sueño oscuro es muy difícil. Y a pesar de que pierdan votos y que se hayan pegado el castañazo del 42% y hayan bajado a un 27% de los votos, es que, o 23%, es que da igual. Es decir, hay gente que es irrecuperable. Y el problema es que los irrecuperables, además, están todos al frente de los partidos políticos nacionalistas, porque es un modus vivendi pingüe, que en ninguna otra parte gente tan mediocre, tan inútil y tan mezquina va a encontrar un trabajo en el que cobren ni la cuarta, ni la quinta, ni la octava parte de lo que están cobrando por ejercer la función pública como representantes del Estado español, que es lo que son. Pues Pau, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, dándonos todas estas pinceladas y todas estas claves. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Pau. Hasta pronto, amigos. Y de aquí nos vamos a la primera pausa de publicidad del día de hoy, muy rápida, y ahora seguimos debatiendo y analizando este asunto. Dame tiempo a mirar. Ya estamos de vuelta en este programa especial de Dando Caña de verano, en el que tratamos de analizar la situación del español en nuestro país, la cuestión nacionalista y cómo estos nacionalismos han estado aprovechando las lenguas cooficiales no para hacer una inversión lingüística, sino más bien todo lo contrario, una imposición. Enrique. Sí, yo quería hacerle primero una pregunta. De hecho, me ha contestado sin darse cuenta. Yo antes dije que don Josep María era bilingüe y quiero saber, ¿usted es bilingüe galego? Justo lo estábamos comentando en la pausa de publicidad, que he dicho, yo también soy bilingüe, claro, somos tres bilingües. Lo que pasa es que yo de Galicia. Pero me sorprende mucho, por ejemplo, la cuestión de lo que ha pasado en Galicia, porque en ningún momento se ha considerado un problema y, de hecho, la imposición del gallego o el deseo de que el gallego se imponga ha sido siempre un deseo de unos pocos, que en los últimos años diferentes partidos políticos y gobiernos de derechas, nada afines a los nacionalismos, han asumido como propios en base a un argumento nostálgico de no podemos perder nuestras raíces, el gallego está en desuso y hay que imponerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que al final, Gloria nos lo ha contado en muchas ocasiones, es que no solo estamos hablando de las aulas, sino que la Comunidad Autónoma de Galicia es una de las peores en sistema sanitario. O sea, solo te atienden en gallego, todas las recetas que te dan es en gallego, es todo en gallego. Todas las comunicaciones oficiales que te hacen la administración es en gallego. Es decir, imagínate, Enrique, te vas a Galicia a vivir, tienes algún problema con la administración, intentas resolverlo y no te puedes comunicar en español. Sí, no, eso. Yo no sé cómo es no sé cómo es en otros, en Galicia. Sí sé que en Cataluña, en el año 75, que es cuando podíamos hacer el pequeño salto a futuro, el catalán era un idioma en la calle francamente usado. No solamente por los pueblos recónditos del Cadí, sino por las ciudades grandes. O sea, en mi ciudad se hablaba normalmente catalán sin ningún problema, en las familias que lo eran y en la calle. En el País Vasco, que yo me he pisado bastante, eso no era verdad. No, o sea, tenías que ir a Azpeitia, a sitios muy complicados para que el idioma que oyeras fuera el vasco. Otro asunto, si sabían vasco o no. Pero el idioma de la calle, les guste oír uno o no, era el castellano o español. Yo no sé en Galicia qué era. El idioma porque de la desgraciadamente calle en Galicia lo he pisado sí que es cierto poco. que hay una diferencia entre lo que es, estoy hablando de hace unos años, que yo tampoco es que tenga tantos, pero en las ciudades es más habitual el uso del español frente al mundo rural, sobre todo nuestros mayores, nuestros abuelos, que sí que usan más el gallego. Incluso, vamos. Pero no se considera un problema, me refiero. Yo, mi grupo de amigos, hay gente que habla en gallego y otra habla en español y lo mezclamos al mismo tiempo. No me refiero al asunto problema, me refiero a de dónde partíamos. Entonces, el catalán era un idioma mucho más hablado, pienso yo, que el vasco en el País Vasco y que el gallego en Galicia. Desde luego. Y ni te cuento que el cántabro en Cantabria. O sea, era un idioma muy hablado. Desde luego.
Durante los años del franquismo, yo no tengo claro que hubiera la prohibición. Lo que tengo claro es que tenías problemas para usarlo en según qué sitios y en algún qué sitio te daba problemas. A mí, por ejemplo, estuvieron a punto de suspenderme en el instituto por un tema de idioma, curiosamente, porque un certificado que tenía que estaba en catalán, el profesor lo rompió y sin ese certificado, que era de exención del deporte, me encontraba bastante complicado, que era una tontería, porque mis notas tampoco eran que fueran excesivamente, no eran matrículas todo, pero no eran malas, ¿eh? Y me pude encontrar con un... O sea, tenías ciertos problemas en el tema idiomático, pero evidentemente en mi casa nadie hablábamos perfectamente catalán y en las tiendas y en esto no había ningún problema para hablar el catalán. Pero sí que es verdad que se produjo una reacción de decir, pues lo que algunos han sufrido, pues que no lo suframos. Y de hecho, incluso es que es curioso porque la batalla del Estatuto de Autonomía, de la amnistía y todo eso, la decían en castellano y en catalán indiscriminadamente, porque los que trabajaban en la SEAT, que salían a la calle con los sindicatos, el catalán no era su fuerte precisamente. O sea, que era un tema que no era un problema. Pero claro, inmediatamente se politiza, porque se ve, como ha dicho Pau, que el gran signo diferencial que vamos a usar va a ser el catalán, va a ser el idioma. Y entonces, a partir de que se politiza, ya hemos jodido. Es que con el gallego ha pasado un poco lo mismo, la situación que estás reproduciendo de hace unos años, que según en qué sitios, según qué ambientes no podías usar esta lengua, es un hecho, pero se basa en ese argumento, en cómo hemos castigado al gallego durante todos estos años, o como incluso se ha trasladado la imagen a una parte de la población de que si usaba el gallego era algo como paleto o fuera de lo moderno, pues ahora han conseguido imponerlo. Y en Galicia, además, con una problemática todavía mayor, porque una persona de Lugo no habla el mismo gallego que una persona de Pontevedra. Y al final lo que han hecho en los últimos años es un proceso de derivación del gallego hacia la vía portuguesa, incluso muchas palabras. Cualquier persona que hable en gallego se habrá dado cuenta que si se va al sur pues a Vigo, por ejemplo, sí que es cierto que algunas de esas palabras se usan, pero la mayoría no. Pero si uno pone la televisión de Galicia, es completamente un idioma que no habla nadie. Bueno, eso y que se ha impuesto precisamente en Cataluña pasó por un poco igual, ¿eh? Hubo lo que se llamó la normalización lingüística, que es cojamos uno, que probablemente era más barcelonés que otra cosa, pero con una manía que es muy curiosa, que es busquemos la palabra que se usa la más distinta al castellano, que no es siempre la que está en la calle. Porque yo, por ejemplo, que soy de una zona que es Manresa, que ahí diríamos es el cor de Cataluña, está justo en medio, teníamos un catalán bastante propio, ¿eh? Y que en teoría era bastante fino, vamos, académicamente, pues este catalán según dónde vas te choca y cuando vas a Barcelona y te cuento. Pero digo, el tema era que no había una batalla campal de un idioma frente al otro, a pesar de que lo pudo haber. En los años 75 el objetivo era que no tengamos problemas por el idioma. Pero de golpe y porrazo, cuando se politiza, ya es A frente a B. O sea, es decir, no es el catalán más el castellano, más el español, más como quieras llamar, sino que es el catalán frente al español. Y entonces es cuando tenemos un problema. O sea, cuando tú una cosa que es para comunicación la pones como enfrentamiento, lo que te has cargado son muchas cosas. Y la pregunta es, ¿por qué la has puesto? Porque no estás hablando del idioma, estás hablando de otra cosa, que además es un tema visceral. Y cuando es visceral, ya todos los argumentos que tenía Pau, que pueda tener Enrique, que puedo tener yo, se van al carajo, porque no estamos hablando de una cosa intelectual. O sea, diríamos, yo quise tener el derecho a hablar en catalán, sí, pero ahora tú te jorobas hablando y no vas a hablar en castellano. Dice, hombre, intelectualmente no tiene sentido, ¿no? O sea, usted protestaba y ahora me hace ver, sí, claro, porque ahora mando yo, ya me he perdido. O sea, cuando llegas a esto, ya te has perdido, ya no tienes nada que pelar. Y entonces a mí me pasa que las pocas veces que voy allí, pues me encuentro estelados por todos lados. Ahora es verdad que hay menos. Entras en una tienda que están hablando castellano, entre ellos. Cuando entras tú pasan inmediatamente al catalán y si tú respondes en castellano pasan inmediatamente al catalán. Y otros que no. Pero en Galicia no hay ese problema, por ejemplo, con lo que dices de las esteladas, ¿eh? Y de hecho, si paras a 10 personas por la calle y le preguntas por la independencia de Cataluña, la gente se echa directamente las manos a Bueno, es que estamos un poco más en eso, hemos evolucionado más en Cataluña, ¿eh? Espérate que todo llegará, porque cuando empezó la batalla del idioma en Galicia no la había. Exacto. Y ahora va en Cantabria que va a apuntarse, o sea, aquí se apunta todo el mundo porque es un porque además diríamos... El ejemplo político es perfecto, es decir, en el momento que tú tienes algo que presionar,
consigues lo que no conseguías de otra manera. Y la manera de presionar y tener a los tuyos aglutinados es un algo. Puede ser derecha o izquierda, pero si consigues el idioma ni te cuento. Enrique. Sí, vamos a ver, y recogiendo alguno, después voy a decir mi tesis. He sido un poco caótico, ¿eh? El ejemplo claro de que además son idiomas inventados y recientes es el vasco, lo que hoy se llama el vasco. El vasco es una cosa, ¿no? El vasco es una cosa que no existía. Había 7 valles y por lo tanto 7 vascos. El padre de Alfonso Ucía, que creo que es académico de la lengua vasca o era, lo describió muy bien. O sea que esto inventan una nueva cosa, por lo cual no es de extrañar en absoluto que los topónimos actuales de determinadas localidades vascas, ¿verdad?, sean muy posteriores a los topónimos castellanos que eran anteriores, porque es un invento de la época de Sabino Arana para acá, ¿no? Como determinados nombres y apellidos. O sea, que es que además es tan evidente la idea de coger un arma destructiva y separadora, ¿verdad?, como que la crean. O sea, claro, ni siquiera pueden argumentar su existencia previa. Y yo me paseaba, aparte de los sitios donde tú has dicho, pero en Barcelona se hablaba también mucho español, sí, en la época, con toda normalidad. Y en Valencia no se hablaba valenciano en las ciudades. Por lo menos en la ciudad de Valencia, o muy poco. Era cosa de la huerta y tal y cual, pero yo no oía hablar valenciano en Valencia. En Cataluña, la ciudad, hombre, Barcelona. No, en Barcelona sí. Barcelona se hablaba un poco, pero por ejemplo, Manresa, la zona de la ciudad de toda la vida, el idioma era el catalán, sin ninguna duda. O sea, ahora, es un idioma que no desapareció. Ahora, yo y eso lo he tenido como maestro, ni más ni menos que a Albert Boadella, que lamentaba y decía, es que para el pueblo catalán finalmente va a resultar una desgracia el tener otro idioma, porque lo está agilitontando y además le está empobreciendo. Pero porque la clave es, culturalmente no se puede discutir y hay que apoyarlo. Siempre cito, hay en Francia un premio Nobel que escribió en occitano. Sí, pero Enrique, apoyarlo, pero no uno frente a otro. No, claro, no, pero culturalmente. Es decir, culturalmente que un señor escriba en catalán me parece perfecto, pero si eso prohíbe que se escriba en castellano, ya tenemos un problema que ya incluso culturalmente es un desastre. Eso ya es una pérdida de libertad, pero yo voy si quieres, como político, a qué va a cohesionar, hacer más feliz, más próspero a mis ciudadanos o a la enorme mayoría de mis ciudadanos. Oye, el hecho de poder comunicarse, de poder transitar, de poder saber que la justicia la voy a poder defender en la lengua de mi patria, en Irún, en A Coruña o en las Islas Chafarinas, de poder estudiar en la lengua de mi patria, porque además es una enorme ventaja de cara a mi futuro profesional. Es decir, lo que es monstruoso es empobrecer y aldeanizar a la gente contra lo que marca la Constitución de su propia patria. Es decir, a mí la cooficialidad me parece una absoluta barbaridad. Vamos a seguir hablando de ello y precisamente tenemos conexión en directo con la periodista Laura Fábregas. Laura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Cuéntanos un poco, ¿cómo ha estado esquivando la Generalitat de Cataluña ese 25% del español en las aulas? Porque hace unas semanas, en el mes de julio, publicabas en The Objective con una noticia en la que explicabas en qué consistía exactamente un proyecto de ley que se había presentado de régimen lingüístico. Sí, de momento es un proyecto de decreto, ¿no? Todavía no ha sido aprobado y hay que hablarlo con otras partes implicadas como son la comunidad decente, ¿no? Pero es un intento más, ¿no?, del Gobierno de la Generalitat de prevenir lo que ellos esperan es una sentencia negativa del Tribunal Constitucional respecto a las leyes que ya están vigentes sobre el 25% de castellano. Una forma, como digo, preventiva de buscar otro tipo de paraguas legal para mantener pues el modelo que ellos consideran que es el más oportuno, que es el de la inmersión lingüística. Bueno, es una estrategia, ¿no?, de intentar alargar los plazos, generar otro marco legal y a ver si así se tiene que volver a discutir en la vía judicial
y todo este tiempo que ganan, pues no tener que hacer ningún cambio en el sentido que marcan los tribunales. ¿Crees que en algún momento imperará la ley en Cataluña y el separatismo, la Generalitat de Cataluña lo cumplirá o seguirá intentando esquivarlo? A ver, hay digamos, dos niveles paralelos. O sea, cada vez que ha habido una sentencia en firme en una escuela concreto, la ley ha imperado, porque España es un Estado de Derecho y además es un Estado que funciona muy bien, no es un Estado fallido. Entonces, cada vez que ha habido estas sentencias, los centros académicos han cumplido, porque eran sentencias, repito, que recaían sobre unos centros concretos. Lo que intenta hacer la Generalitat es que a nivel general de todo el sistema educativo catalán no se cumpla. Y mientras y esto es lo que está ahora en el Constitucional, porque todas las sentencias que había habido anteriormente pues no eran de carácter general, digamos, ¿no? Hasta la última, pero que luego con el cambio legal que hizo la Generalitat pues se ha vuelto es el Constitucional que la está estudiando, ¿no? Por lo tanto, por un lado, la ley siempre ha imperado en todos aquellos centros donde ha habido sentencia en firme, pero sí que es cierto que la Generalitat ha buscado todas las tretas, como los nuevos decretos, la nueva ley del catalán que aprobó con el PSC, para decir, no, es que ahora ya no, esto que usted ha juzgado, Tribunal Constitucional, ya no es válido porque hemos hecho un nuevo modelo. Lo que pasa que cada vez este nuevo modelo volvía a reiterar en los vicios y fallos de excluir el 25% de castellano. Lo que pasa que, bueno, tarde o temprano tendrán que cumplir, porque es que lo dice la Constitución, que el castellano es una lengua oficial. Ahora lo que intentan hacer es cosas como, por ejemplo, llamarle al castellano lengua curricular en lugar de lengua vehicular. Pero es que realmente no tiene ningún sentido, porque si las sentencias todas han ido en la misma dirección. No es que tenga que haber clases de castellano, ¿no? Que sería como clases de inglés, sino que tienen que haber clases en castellano, que significa que, por ejemplo, las matemáticas o otra asignatura se den en esta lengua, más allá de que tú luego también estudies lengua castellana como asignatura. Por lo tanto, en este sentido está muy claro, y lo único que está pasando es que se está alargando y demorando los tiempos, también por la inacción del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que no quiso impugnar las leyes que ahora están en el Constitucional, pero que están en el Constitucional gracias a la oposición, gracias al PP, gracias a Vox y gracias a Ciudadanos, pero que el Gobierno dejó correr el margen, ¿no? Como es sabido, lo explico porque quizás los espectadores no lo saben, el Gobierno de España es el único que tiene potestad de frenar una ley autonómica ipso facto si la impugna. Si no, es donde estamos ahora, en el escenario actual, son los diputados de la oposición que presentan sus recursos, pero claro, todo esto es más lento y es donde estamos ahora, en el momento actual. Laura, te pido que nos aguantes 2 minutos, que nos vamos a ir a una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta te pregunta Enrique. Muy breve la pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en este Dando Caña especial de verano. Calvet, Francás, perdón. ¿Cómo ves esta cuestión? Precisamente lo que nos estaba contando. No me ofende la confusión. No, a ver, lo que decía Laura es que es muy así, o sea, quiere decir, a ver, en el gobierno catalán lo que no quiere es meterse en ciertos follones, o se mete en follones cuando le conviene, pero si puede evitarlos a base de liar, a base de amagar, a base de incluso legislar. Yo recuerdo como anécdota, por aquella gente que no lo sabe, por ejemplo, la primera ley de educación que hubo en la España postfranquista, que es el Estatuto de Centros, justo de Otero Novas, que lo hablaba Enrique de ella. Pues eso es muy fácil. Los partidos catalanistas no pusieron ninguna pega, siempre y cuando había una transitoria que decía que en Cataluña será la Generalitat la que legisle de acuerdo con la ley o la que concrete la ley. Entonces, con esa premisa, carretera y manta, ya legislaremos. O sea, usted haga lo que quiera, pero a mí no me toque mucho, ¿no? Y allí pasa un poco igual. Cuando el Constitucional entra, hombre, si es una cosa que no puede legislar, no legislan. Pero si pueden legislar, claro que legislan, modifican
modifican la ley y ya tienes otra batalla que son tanto tiempo, tanto otro. Si os acordáis, el recurso previo, aquello que hacía que paralizaba todas las leyes, eso se quitó. Se quitó. Y se quitó por un motivo, en parte por eso, porque entonces ya tú metes el tema, vas tirando y al llegar al Constitucional con su rebaja, si tarda 12 años, mucho mejor que mejor, porque mientras tanto la política de hechos consumados siempre va a favor de los mismos, que son los que dedican mañana, tarde y noche grandes cantidades de dinero y sobre todo de personas a pensar en la siguiente jugada. Es decir, el nacionalismo, no os engañéis, no para, es todo día y tiene gente dedicada solo a eso. Un día tras otro, tras otro, tras otro. Y en cambio el resto tienen otras cosas en que pensar, a veces en ninguna, pero muchas veces en otras. Volvemos a conectar con la periodista Laura Fábregas Calvete, y le quería trasladar una pregunta. Buenas tardes, Laura. Hola, Enrique. Lo primero, muchas felicidades. Usted sabe por qué. Pues muchas gracias, lo agradezco. Todo bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. No, yo quería decirle que, aparte de que lo del 25% me parece una humillación, me parece una miseria, ¿no? Esto del 25%, me gustaría saber su opinión. El problema es que la capacidad de trampa, la capacidad de fraude de ley y de engaño de la Generalitat frente al Constitucional también debería ser castigada. Pero, aprovecho, le pido su opinión y le pido, si me equivoco, que yo sepa, el gobierno de España a través del PSC, para mí, como he dicho, partido separatista, y eso es único en la historia de las democracias, pactó, en España, pactó con los actuales dirigentes de la Generalidad, pactó que no se aplicaría el 25% a la que obligaba el Supremo. Si eso es así, excuso decirle la barbaridad que es eso. Eso evidentemente ya ni es una democracia ni es un Estado de Derecho, ¿no? A ver, ellos lo que pactaron, el PSC pactó con el Govern de la Generalitat una ley sobre el catalán. Lo que pasa que, bueno, sabemos a veces el PSC no hace un poco un papel ambiguo, pero sí que dejó claro que el castellano tenía que estar presente. Claro, es verdad que se dieron por satisfechos con esta cosa de decirle al castellano lengua curricular en lugar de vehicular, pero sí que es cierto, para ser honestos, que sí que intentaron que el castellano estuviera de algún modo, quizás no del todo de forma vehemente o transparente, pero de hecho el PSC hubo otro decreto de la Generalitat del mismo estilo que no lo aprobó porque ahí sí que se arrinconaba el castellano. Entonces, bueno, es estas actitudes a veces ambivalentes que tiene el PSC, pero son más ambivalentes que conniventes con el nacionalismo, a mi entender, ¿no? Porque, bueno, saben que una bolsa de electorados de su electorado, su lengua principal es el castellano y que por lo tanto tampoco pueden ir en contra del castellano en las escuelas, ¿no? Yo lo veo de este modo, ¿no? No sé si es exactamente el mismo que usted, pero que bueno, que sí, que quizás se le puede reprochar falta de vehemencia, pero bueno, no sé si tanto ir en contra del castellano. En estos momentos la realidad es que no se da en castellano en ninguna escuela pública, no se da ni un 1% de castellano en ninguna escuela pública en Cataluña. No, castellano se da y en todas las escuelas se da como lengua extranjera o como lengua, pero digo, ¿no se da ninguna materia toral en castellano? Matemáticas. Bueno, es que es el punto donde estamos, que solo en los centros donde ha habido sentencias se da. En otros son dos, tres, claro. queda un poco abierto. Lo que pasa que sí que es cierto, es verdad que lo del 25% es un poco... al final es una convención, porque la primera vez que se habló del 25% fue un juez que dijo, mira, es que simplemente el 25% es una clase troncal, 6 horas a la semana de castellano, pero si se quiere hacer más, se puede hacer más. No es que sea
una ley inamovible, un porcentaje inamovible, este 25%, pero era como para poner unas bases de dónde empezar a trabajar la Generalitat. Pero bueno, en muchas escuelas sí que se cumple, en algunas incluso tienen proyectos lingüísticos donde hay incluso un porcentaje mayor, y en otras no. Claro, es que el gran problema de Cataluña también es la diversidad sociolingüística. Si te vas en Vic, pues seguramente está 100% en catalán, pero si te vas en Santa Coloma o en Badalona, incluso aunque algunos profesores sean reticentes, la realidad se impone y tienes que hablar en castellano porque si no, muchos de tus alumnos no te entienden. O sea que bueno, que es complejo y bueno, tiene matices, ¿no? Gracias. Y complejo también, Laura, supongo, en todo este proceso, al final, el papel que ejercen los medios de comunicación, como puede ser TV3. Bueno, claro, TV3, una de sus funciones fundacionales era la normalización del catalán, que esto significa, a su juicio, que era pues, fomentar la lengua catalana. Pero claro, a costa de la española, ¿no? Es otro debate. O sea, ¿hace falta después de 30 años de televisión catalana que el castellano no tenga una presencia mayor hoy en día? Evidentemente sí, hay una política deliberada de los gobiernos catalanes de fomentar el catalán por considerar que esto les da poder político en su forma de ver el mundo, ¿no? Contra, digamos, de España, ¿no? Pero sí, realmente han cogido la lengua, lo que decía Francas, ¿no? Que Josep María, que la han cogido como un elemento divisorio y político y no como un elemento cultural y diverso, como estaba haciendo como era en la sociedad catalana, ¿no? Un elemento divisorio que aún por encima intentan crear como dentro de esa entidad catalana. Bueno, claro, el nacionalismo, el problema que tienen todos los nacionalismos es que intentan construir su identidad sobre elementos que sacralizan, ¿no? Y en el caso del catalán, como no hay diferencias étnicas, raciales, religiosas, de ningún tipo, con el resto, ni religiosas, con el resto de España, ni de los españoles, pues tienen que coger el elemento diferenciador que es la lengua, ¿no? Y construir un muro sobre ello en lugar de una herramienta de comunicación, ¿no? Es lo triste del caso. Freud le llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Cuanto más te pareces a tu vecino, ¿no? Pues intentas desmarcarte, ¿no? Incluso esto, ¿no? Buscando la palabra en catalán que más diferente sea de la española, sí, para demostrar que somos muy diferentes, cuando en realidad somos lo más parecido que hay, ¿no? Y tenemos muchas más diferencias con holandeses, británicos o polacos, ¿no? Nos contaba antes Pau Guix, con el que teníamos el placer de hablar precisamente algunos de los casos de lo que estaban sucediendo en diferentes escuelas catalanas, como por ejemplo una profesora de español a la que no dejaban entrar en clase fuera del horario de sus clases y para que no se acercara precisamente a los alumnos como si aquello fuera a ser, en fin, pero que al final no estamos hablando solo de profesores salpicados, sino también directores de centros o padres, evidentemente, pero también muchas veces los propios funcionarios. Fíjate, si todas estas instrucciones estrambóticas, lo único positivo que tiene todo esto es que ahora se denuncia, que ahora hemos llegado a un punto que estamos mucho mejor de hace unos años. O sea, hace 20 años o 10 o 15 ya existía la inmersión lingüística. No había padres asociados que denunciaran como ahora hay. No había Docentes Libres, que es una asociación de padres, de profesores a favor del bilingüismo. O sea, ahora estamos en un punto, mientras que en una escuela, cuando no hay castellano, hay gente que recurre a los tribunales. Cuando antes, incluso, pues la Generalitat podía hacer lo que quería porque no había una oposición civil a ese modelo. Ahora lo hay, y ahora pasa que cada vez que hay una instrucción estrambótica como esta, ¿no? Pues al final sale a la luz, se denuncia. Y luego, bueno, si acaban los tribunales, acaban cumpliendo, porque no hay absolutamente ni un director de instituto que se haya negado a cumplir la ley. ¿Por qué?
porque hubiera sido inhabilitado para cargo público. Y lo dije el último día en la escuela de Canet, donde hubo una manifestación independentista a favor de la inmersión en catalán. Esta escuela, donde hubo un niño además de poca edad que que recibió el acoso de la comunidad educativa, pues en esta escuela misma hoy se aplica el 25% de castellano. Pues Laura Fábregas, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer. Gracias a vosotros. Hasta pronto, Laura, gracias. Enrique, tú que has estado en Europa, ¿se concibe como un problema lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña con la lengua? Hombre, no se centran tanto en lo de la lengua. Se concibe como un problema la balcanización de España, un problema político. O sea, la lengua, claro, como he dicho antes, bueno, Suiza no pertenece a la UE, que me imagino que usted se refería a la UE, pero en fin, Bélgica, pues lo que pasa es que Bélgica saben que tienen ese problema. Pero, por ejemplo, hay una fuerte minoría sueco-parlante en Finlandia. Ellos han llegado a un equilibrio bueno de reparto y tal, pero con una koiné en la que todo el mundo se entiende y cosas de estas. Entonces piensa que eso puede ser, o sea, sobre lo del idioma no se inclinan mucho. También porque los representantes del Gobierno de España y los eurodiputados españoles no han querido levantar esa liebre cuando hay verdaderos atentados contra la infancia que ahora, con Ciudadanos y desde el mandato que yo tuve, sí se está lanzando. Lo que pasa es que la educación es una cosa reservada a los estados, tanto que se dice la subsidiariedad. Por tanto, hay prudencia. Ahora, lo que es la balcanización de España, que no es solo la lengua es un fuerte instrumento de balcanización, eso sí preocupa. Sí preocupa mucho porque vivir otra Yugoslavia no les hace ninguna gracia, menos con un país que está dentro del euro, ¿no? No, y encima lo que decía precisamente antes Francas, que parece que la situación va peor. Y la situación va peor, pero depende de qué situación va peor. Es decir, a mí ya hay cosas que me parecen lo peor y eso, si fuese al tribunal, no de la UE, que es el de Luxemburgo, sino al Tribunal de Derechos Humanos, que es el de Estrasburgo, donde también el separatismo catalán ha intentado penetrar, e incluso fue un momento dado el portavoz de la delegación española, pero ya no lo es. El hecho, con la Constitución que tenemos, el hecho de que una persona la echen de su trabajo por no dar clases de violín en gallego, por supuesto... Más después de casi 20 años. Sí, es un atentado fundamental. Bueno, eso es donde yo digo que soy talibán. Es decir, eso es lo que no puede suceder ahora que se dice tanto, no, es que vamos a regresar 20 años. No, mire usted, eso es ademocrático, eso es regresar al medioevo. Es un atentado fundamental a los derechos de la persona cuando hay una Carta Magna que dice el derecho a usarlo, el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Que a una persona se le quite su puesto de trabajo porque solo se expresa en la lengua única oficial del Estado, eso ya es monstruoso. Ahí es donde yo, quiero decir, no trago. Y sin embargo, pues como es evidente, el pueblo español, y lo ha demostrado en las últimas elecciones generales, sí traga. Es decir, ven una España así. Desde luego ni es democrático y después, uno ya no puede ir a trabajar. Los funcionarios que usted ha citado antes, ya no hay libertad de movimiento entre comunidades, pero ¿sabe usted lo empobrecedor que es eso? Yo soy amigo de un de un catedrático de la Universidad de Barcelona, discúlpeme, que es de origen canario, que solo va a Barcelona a dar las clases y que ya le han dicho, no, tú aquí no tienes ningún porvenir, ni investigación, ni pretender subir, no, porque ya obtuvo la cátedra en época en que no era y tal. Pero usted sabe lo que empobrece eso, el conocimiento. Usted que es gallega, pues hay estudios históricos, es que está evidente.
Galicia empezó a remontar, que había estado muy alto, pero en un momento dado, en la época industrial y tal, Galicia empieza a remontar cuando la educación llega, no por supuesto a los caciques de Ramón María de Valle Inclán, que se las tenía, cuando la educación en español y la generación llega a los pueblos y a las aldeas, porque les permite, les facilita la inmigración incluso y todo. Es decir, es un arma tan poderosa. Termino con esto, porque hay un... y es porque es en lo que yo creo. Es decir, hay una sentencia muy bonita, ese aspecto del Consejo Constitucional francés, que es el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, frente a una ley denunciada por el prefecto, es decir, por lo que aquí sería el gobernador civil o el delegado de gobierno, el prefecto denunció por el prefecto una ley, un intento de ley que pretendía que en determinados alcaldías y en determinado parlamento regional, creo, alcaldías, se pudiera celebrar los plenos y todo eso en la lengua regional. En este caso, además, era el catalán. Y el Tribunal Constitucional francés dice que los actos oficiales en Francia, que puede ser, claro, actos oficiales son los juicios, son la educación y tal, y claro, son los actos políticos, tiene que ser en la COINE, que es el francés, porque es el instrumento indispensable para asegurar la prosperidad, la libertad y la igualdad de los franceses. Y yo lo creo, es decir, cuanto más nos aldeanicemos y utilicemos el idioma como barrera lingüística de crear yo y el otro y por aquí no pasas, que no tiene nada que ver con el apoyo, como dice Boadella, el apoyo cultural, que por supuesto, no, sino en la administración y en las cosas políticas, el crear esa barrera, yo creo que evidentemente va directamente contra la libertad, igualdad y prosperidad de los españoles, no, estoy convencido. Y una última cuestión, Enrique, fíjense lo que les vamos a mostrar ahora, que son las diferencias que nos hemos encontrado en los libros de texto de quinto de sociales del País Vasco comparado con otros puntos de España. Eso ya es la educación, sí, eso no me extraña. El adoctrinamiento en los centros de enseñanza cada vez es más común. Los más jóvenes están sufriendo esta situación, convirtiéndose en vulnerables. Hablamos Español es una asociación ajena a cualquier partido político. Su objetivo es defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. También combaten, según ellos, el adoctrinamiento en nacionalismo lingüístico y los mensajes contra el español que se inculcan, sobre todo en colegios e institutos. Han realizado un estudio comparando los libros de ciencias sociales del País Vasco y del resto de España, donde se estudia en la lengua regional en español para ver las diferencias, a pesar de que la programación oficial es igual para todas las editoriales. Han descubierto que en el País Vasco se enseña de manera diferente. En una de las unidades de quinto de primaria se estudia la llegada de España a América, pues esta comunidad no sigue las reglas oficiales, adornan el temario. En la comparativa se ve claramente cómo es la unidad 6. En el libro para comunidades que estudian en español se trabaja en la página 1 el comienzo de la Edad Moderna, los Reyes Católicos o el mapa de las conquistas de los mismos, y en el libro para la Comunidad Autónoma Vasca, el comienzo de la era moderna, Cristóbal Colón y América precolombina y su conquista. Otro ejemplo del estudio comparando los libros, en español se ve el reinado de Felipe II, el Imperio Español, y en el libro de la Comunidad Autónoma del Norte de España se ve los vascos en el mar, las mejoras en las técnicas de pesca vascas y la pesca de la ballena. Al parecer, en el País Vasco tiene más peso la pesca que los Reyes Católicos. Adaptan el temario según intereses. El adoctrinamiento en las aulas sigue vigente. ¿Cómo lo ves, Enrique? Sí, además completado por el hecho de que una cosa que desde Adolfo Suárez se liquidó de facto, ¿no? Otra cosa es que siga la institución, que es la capacidad ejecutiva de la alta inspección del Estado, eso, o sea, porque eso evidentemente es ilegal. Bueno, pues yo lo he dicho de manera general, es decir, eso... la educación en España, que son realmente las 17 o 15 educaciones distintas, es un arma de destrucción masiva de la convivencia, un ataque a la convivencia de los españoles y por lo tanto a la creación de una
de un proyecto común llamado España, que es casi milenario, pero pues no, ya no. Ahora el proyecto común es, yo qué sé, La Rioja, etcétera, que además en determinadas regiones, aquí se habla de las Vascongadas, pero lo mismo se podría decir en Cataluña, creo que en Galicia no, pero en esas regiones evidentemente está la educación en manos de activistas que odian España y quieren destruirla, por lo cual, ¿qué se puede esperar? Desde luego. Y todo eso lo hacen impunemente. Y eso sí que no existe en Europa. No, ni en Bélgica, ni en Bélgica. En Bélgica hay un currículum común fuerte. Pues aquí lo vamos a dejar, gracias por acompañarnos hoy. Cerramos solo esta primera parte del programa. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad y los minutos que nos quedan los vamos a dedicar a hablar de verano, porque estamos en el mes de agosto y hay que disfrutar de las vacaciones, pero también muy importante, de la alimentación. Ya estamos de vuelta en este Dando Caña especial de verano, recta final del programa, en el que vamos a hablar, como les decíamos antes, de la salud, de la alimentación, pero también de nuestras playas y de todo lo que podemos hacer en este verano. Para esta segunda parte nos acompañan en la mesa Marian Vallejo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Y también Gabriel Serrano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues empezamos, si os parece, hablando de la salud, porque habréis visto, lo habréis notado por diferentes medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, a través del testimonio de muchos influencers, cómo hay una enfermedad, que es la enfermedad del SIBO, que parece que todo el mundo está alertando de ella, porque hay mucha gente que la sufre. Vamos a hablar de salud y de buenos hábitos de alimentación con Sergio Mejía, que es cardiólogo y además experto en medicina integrativa. Sergio, muy buenas tardes. Doctor, cuéntanos un poco, ¿con qué alimentos le estamos influenciando mal a nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los malos hábitos que seguimos en la alimentación para que al final surjan enfermedades como esta, como el SIBO, que, por decirlo de alguna forma, parece que se ha puesto hasta incluso de moda? Sí, el SIBO es una enfermedad que tiene, primero, varios tipos y, segundo, varias causas. Sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, normalmente lo entendemos como que son bacterias del colon, del intestino grueso, que por algún motivo han invadido el intestino delgado. Las causas pueden ser daño de la pared intestinal y es aquí donde entra el tipo de alimento que estamos ingiriendo. Cuando estamos comiendo alimentos de tipo industrial, de tipo ultraprocesado, aceites procesados, exceso de cereales y demás, la pared intestinal sufre y ese es un factor predisponente a tener el SIBO. También debemos mencionar la toxicidad que nos rodea hoy en día. Los metales pesados son una causa directa de SIBO, eso se conoce, y aquellos pacientes que portan amalgamas en la boca, por ejemplo, pueden acabar desarrollando un SIBO. Una disminución en la producción de ácido por el estómago es también una de las causas que llevan a SIBO. Y eso tiene que ver con algunos medicamentos que prescribimos de manera muy crónica y, por otro lado, una vez más, alimentos que no son biológicos. Entonces, por resumir un poco la pregunta, cuando nos desconectamos de la naturaleza como fuente primaria de alimentos y nos basamos más en tipos de alimentos de origen industrial, corremos un alto riesgo de estar fomentando esa patología digestiva. También supongo que en enfermedades de este tipo como el SIBO influye el estrés o incluso el hecho de no descansar, no dormir las horas suficientes que nuestro cuerpo necesita. Efectivamente, otra de las causas del SIBO es la disminución en la motilidad del intestino. Y el intestino se mueve, como los demás órganos internos, gracias a las órdenes que llegan del cerebro a través del sistema nervioso autónomo. Y esto es muy importante que lo aprendamos. El sistema nervioso autónomo tiene dos partes, la estimulante y la frenadora, digamos. La frenadora, que es el parasimpático, te frena el pulso cardíaco, te baja la tensión arterial, te relaja absolutamente todo, pero es la que fomenta la digestión. Esto quiere decir que nosotros deberíamos aprender a comer en modo zen, en modo súper relajado, en modo no estresado, si queremos que el cerebro esté mandando las órdenes para que el intestino se mueva. Porque una de las causas de estreñimiento, es decir, de que no vayamos al váter a defecar de manera regular,
puede ser un problema nervioso del parasimpático. Y cuando no estamos comiendo en modo relajado, no estamos estimulando el parasimpático. Como una guía para saber cuándo tu parasimpático está bien es cuando se estimula el reflejo gastrocólico. Cuando tú comes y el estómago se llena, inmediatamente, como hacen pues, muchos animales, los pajaritos inclusive, nada más comer, vas a defecar, sientes el impulso de ir a defecar, por eso se llama reflejo gastrocólico. Si eso no está funcionando, hay que ver por qué. A veces puede ser el estrés, estoy comiendo en modo estresado, estoy comiendo mientras estoy en redes sociales discutiendo con alguien o discutiendo en familia, o estoy en el sitio de trabajo y tengo que comer en 10 minutos o menos 2 bocados y volver a trabajar. Eso es una fuente de estreñimiento que en un medio plazo puede ayudar a desencadenar un SIBO. Entonces es muy importante controlar el estrés y sobre todo aprender a comer en un modo, digámoslo, pacífico y relajado. No sé si enfermedades como por ejemplo el SIBO o unos malos hábitos de alimentación tienen algo que ver con las enfermedades cardiovasculares que al final son la primera causa de muerte en el mundo. Sí, cada vez más me estoy encontrando yo desde que estoy en esta área de la medicina integrativa esa relación que llamamos eje intestino-corazón, que la medicina china entiende desde siempre. La medicina tradicional china habla de que intestino y corazón son hermanos, son órganos hermanos, y que lo que pasa en el intestino se puede reflejar en el corazón. Tengo pacientes que, por ejemplo, por una intolerancia a la fructosa no diagnosticada, hacen arritmias y acuden al cardiólogo por las arritmias, hasta que a alguien se le ocurre hacer una prueba, un caso concreto reciente, una prueba de intolerancia a la fructosa, y en el laboratorio, nada más dar la carga para hacer el diagnóstico, el paciente presenta la arritmia. Poner el paciente una dieta sin fructosa, en manos de un especialista nutricionista, y desaparecer las arritmias. Eso por esa vía, de la vía, digamos, de la repercusión inmediata del síntoma. Y otra cosa que sabemos es el papel fundamental que tiene la microbiota intestinal en la producción de la vitamina K2. ¿Por qué es importante para nosotros la vitamina K2? Porque es la que inhibe el depósito de calcio en los tejidos blandos, las arterias, las válvulas del corazón, los tendones. Cuando hay una disbiosis intestinal y no tenemos bacterias de las buenas en condiciones, sino que predominan las malas, por llamarla de alguna manera, hay ese déficit de vitamina K2 que puede fomentar la calcificación de tejidos blandos, entre ellos las arterias, y promover la arteriosclerosis, que, como bien dices, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo actual. Doctor, le pregunta a mi compañera Marian Vallejo. Hola Sergio, ¿qué tal? Yo le quería preguntar por la dieta que siguen los pacientes diagnosticados con SIBO, que es la dieta FODMAP, que básicamente se trata, si he leído bien, en eliminar o reducir alimentos ricos en carbohidratos fermentables, como pueden ser pues, la cebolla, el trigo, alguna fruta como la sandía, también es perjudicial la lactosa. Sin embargo, tampoco los médicos aconsejan no abusar muchos meses de esta dieta porque también puede ser perjudicial para la salud en general, ¿no? Sí, la dieta es una herramienta muy buena para controlar los síntomas. Es decir, cuando tienes un SIBO, tienes toda esa sintomatología tan florida que afecta la vida, que tienes distensión abdominal, dolor, diarrea o estreñimiento según el tipo de SIBO que tengas, eructos, las comidas no te sientan bien. Lo primero es, oiga, por favor, haga algo con esto, que no puedo seguir así. En ese sentido, y durante una temporada, la dieta FODMAP es útil para controlar la sintomatología, pero no así la causa. Es decir, hay que seguir investigando, a pesar de que el paciente presente una mejoría inicial, qué tipo de SIBO tenemos, cuál es la causa. Por ejemplo, si tenemos un uso crónico de inhibidores de la producción de ácido por el estómago, tenemos que deshacer eso, quitar el medicamento, el llamado protector gástrico, y adoptar medidas para que se produzca otra vez ácido por el estómago. Porque si no, una vez el paciente vuelva a dejar la dieta FODMAP, porque nadie puede seguir eso, como bien dices, durante largos periodos, volverá a tener síntomas de SIBO. O si el paciente tiene, le hemos detectado que es por un asunto de metales pesados. O si el paciente, porque es que hay varias causas, tiene alguna alteración anatómica, que puede ser congénita o puede ser después de una intervención, que está fomentando que esas bacterias del colon se vayan al intestino delgado.
Entonces, la dieta sí que es buena en los periodos en que el paciente necesita bajar los síntomas, pero no necesariamente es la forma de tratar el SIBO. Tenemos que ir un poco más allá para buscar cuál es la causa de raíz del SIBO y entonces actuar. Esta enfermedad del SIBO sí que es verdad que parece que se ha puesto ahora de moda en estos últimos meses, en España sobre todo, pero ¿tiene algo que ver con la alimentación actual que tenemos? Porque sí que es verdad que hace algunos años no se escuchaba tanto a personas que padecían esta enfermedad. No sé si tiene alguna relación con algún mal hábito o alguna mala conducta alimenticia que tengamos. Yo creo que no es una enfermedad nueva, sino que es una olvidada del proceso de subespecialización médica que hemos vivido durante los últimos 100 años. Se le atribuye a Hipócrates la frase «todas las enfermedades degenerativas empiezan por el intestino». Eso es de Hipócrates. Y es un poco el motivo de por qué yo, cardiólogo, estoy ahora hablando de intestino. Porque cuando me hice médico integrativo, una de las cosas que vi fue que todos los especialistas tendríamos que aprender a fijarnos en el intestino delgado para hacer caso nada menos que a Hipócrates. Otra forma de decirlo también en los escritos de Hipócrates es la muerte empieza por el intestino. Entonces, nosotros que estamos ahora tan interesados en la longevidad, antes de irnos a grandes estudios que están muy bien, genéticos y los telómeros y todo eso, desde el punto de vista práctico tendríamos que enseñarnos nosotros los sanitarios y transmitir a la sociedad la importancia que tiene el intestino delgado, que es un órgano que pocos médicos evalúan a fondo. Hacemos ecografías para ver la barriga, hacemos endoscopias que llegan hasta el duodeno, hacemos colonoscopias que llegan hasta el ciego para ver el colon, pero casi nadie se enfoca en la importancia del intestino delgado. Entonces, afortunadamente se van poniendo de moda esto gracias a descubrimientos médicos integrativos, digestivos inquietos, que dicen, oye, el intestino delgado es un órgano muy importante. Estamos hablando ya mucho de microbiota, del impacto que tiene una nutrición pobre en esa microbiota y esa, digamos, selva de microorganismos, cuando se desorganiza, genera un montón de problemas. Porque claro, el SIBO puede, en un medio plazo, estropear la pared intestinal, hacer lo que se conoce o desarrollar lo que se conoce como intestino permeable. Y el intestino permeable es la base de las enfermedades autoinmunes a largo plazo. Estamos hablando de que si enseñamos a recuperar esto, no llamándolo como una enfermedad nueva, una moda nueva del SIBO, sino esto nos va a llevar a entender cómo se comporta nuestro intestino. La importancia del pH del intestino porque el estómago está produciendo ácido, la importancia de que la pared esté íntegra y la importancia de que la microbiota sea una microbiota sana para que tengamos una vida larga y no tengamos enfermedades ni cardiovasculares ni autoinmunes que están en la cabeza hoy en día en la lista de enfermedades. Doctor, le pregunta ahora a nuestro compañero Gaby. Hola doctor, muy buenas. Me surgen algunas cuestiones como si el SIBO afecta de igual modo tanto a hombres como a mujeres o los síntomas son comunes para todos. Y luego otra pregunta es, además de tener una dieta pues, equilibrada y controlar estos carbohidratos, ¿cómo se combate el SIBO? Es decir, otro tipo de alimentos, hay antibióticos o cómo hacer para que el SIBO desaparezca de nuestro organismo. El SIBO, cuando es un problema serio, difícil de tratar, es una de esas patologías que se debe tratar con antibióticos. Hay un antibiótico concreto que es la rifaximina, que usan mucho los digestivos y los expertos en patología digestiva, porque a veces el sobrecrecimiento es tal que hay que dar un antibiótico. Es un antibiótico concreto que no se absorbe y hay un barrido de las bacterias patógenas. Esa es una forma de tratarla. Pero si no vamos a la causa, vuelvo a repetir, tarde o temprano tendremos otra vez ese sobrecrecimiento. Y ahí en eso, entre hombres y mujeres, puede haber estudios epidemiológicos, pero yo creo que la causa es la misma. La diferencia puede radicar en que quién consulta más, quién tiene más tendencia a consultar por molestias digestivas, si los hombres o las mujeres. Y eso podría ser un sesgo, porque los hombres tenemos fama de que consultamos poco al médico por los síntomas cuando son síntomas leves. Vamos al médico cuando son síntomas un poco más complejos y eso puede ser un problema.
Entonces, la alimentación, repito, una alimentación basada en asuntos naturales. ¿Qué pasa con las dietas? Que hay tantísimas dietas hoy en día que están todas en redes sociales, y están los veganos, y los carnívoros, y los del paleo, y los del keto, y un montón de cosas. Y ahora metemos el FODMAP, y entonces ¿a quién le puede venir el FODMAP? Porque claro, si metemos un FODMAP, pero es que encima que es hipotiroideo y además tiene osteoporosis, al final acabamos en un mundo lleno de conflictos por esa tendencia que tenemos a buscar soluciones simplistas. Y una de las cosas en las que he aprendido yo como médico integrativo es que no hay dos pacientes iguales. La medicina moderna se basa en el protocolo y eso es un problema a la hora de hacerse integrativo, porque necesitamos aprender a individualizar. Y lo que, por ejemplo, en una pareja, si ambos tienen SIBO, son de edad media, yo qué sé, 40 y 38 años, resulta que ambos tienen SIBO, puede que a él le vaya bien un tipo de dieta y a ella, teniendo el mismo SIBO, le vaya bien otro tipo de dieta por sus peculiaridades. Entonces aquí es muy importante una llamada a huir del protocolo y a que cada uno vaya entendiendo sus características particulares. Lo mencionaba en algún momento porque uno de mis campos en los que me apasionan es el tema de la toxicología clínica de metales. Los metales pesados pueden ayudar a perpetuar un SIBO. Y nadie está mirando si, oye, tienes 2 amalgamas de metal de esas que se pusieron hace 25 o 30 años cuando éramos jóvenes, eso hay que retirarlo y en manos de un dentista experto, porque si no estás todo el día deglutiendo mercurio, plata, cobre y estaño, que eso hace que se perpetúe el SIBO. Y no olvidemos, porque este tiene que ser un mensaje muy importante, no solamente es el qué comemos, sino que también tenemos que recuperar el cómo comemos. Y si no tienes al menos 40 minutos para sentarte a comer, mejor tómate un tentempié y espera, retrasa la comida, pero no sigamos comiendo en modo estresado, recuperemos la capacidad de comer en modo tranquilo y con un tiempo prudente. Precisamente por eso, y desde una manera holística se repite tantas veces, que se necesita un equilibrio entre el cuerpo, la mente y también el espíritu. De hecho, hemos visto como nuestros padres o nuestros abuelos, de hecho, no tenían ningún problema en su alimentación porque siempre se basaban precisamente en esos alimentos naturales, en los productos de temporada, básicamente. Pero, ¿qué es la dieta integrativa? Porque sí que es cierto que frente a un SIBO, una gastritis o cualquier tipo de intolerancia, que no es tanto una dieta, sino también un patrón o un estilo de vida que hay que seguir para sentirnos y estar saludables. Bueno, el concepto integrativo es un concepto muy útil en este momento en el que estamos, porque nos invita a coger lo bueno de cada corriente. Si habláramos, por ejemplo, de música integrativa, podríamos tener una persona que se permite oír tanto una canción de heavy metal cuando va en el coche cantando, y por la noche puede oír perfectamente las 4 estaciones de Vivaldi. No tienes que ser o de heavy metal, o de Michael Jackson, o de Vivaldi, sino hacerlo todo. Entonces, como decía, no hay una dieta integrativa definida. Es decir, que la dieta integrativa fuese, pues, que incluye plátano y no incluye zanahoria. Me lo invento. No, la dieta integrativa es aquella que nos permite sentarnos delante de cada paciente y verlo de manera individual. Y si tiene un SIBO, proponerle, normalmente para eso están los nutricionistas, que son los grandes expertos en este campo y en los que nos apoyamos y nos deberíamos apoyar los médicos a la hora de definir exactamente qué comer, cómo, a qué hora, según las peculiaridades de cada uno. Si me apuras y si me invitas a que haga 2 detalles de lo que sería una dieta integrativa, por supuesto, para mí, según mi práctica clínica y lo que yo hago en mi vida, sería, primero, una dieta muy parecida al paleolítico, pero sin caer en el tema de que es carnívora, porque, entre otras cosas, en el paleolítico primario no había armas. ¿Cómo vas a matar una vaca o un cerdo a palos y a pedradas y cómo lo vas a ordeñar? Pues entender muy bien que el paleolítico no es carnivorismo, sino que es dieta natural. No es lo mismo un paleolítico, un esquimal que está al norte de Finlandia, que un indígena que está en Ecuador. Son completamente diferentes estilos de paleo y eso tendríamos que aplicarlo ahora. ¿Cuál es tu zona geográfica? Y en base a eso definir la alimentación. Y segunda característica,
Lo del paleolítico es más salir de lo industrial y recuperar la naturaleza como fuente primaria de alimentos. La segunda característica de una dieta de rotación, rotatoria. Desayunar lo mismo durante los 365 días del año es completamente antinatural, porque si algo es natural es la rotación. Las frutas y las hortalizas y las verduras de primavera, las de otoño, las de invierno y las de verano cambian. Entonces, aprender a rotar va a hacer que nuestro organismo tenga la capacidad de la variabilidad, que el sistema inmunológico no vaya desarrollando intolerancias, que al final acaban siendo también consecuencia del SIBO a largo plazo, intolerancias alimentarias varias, todas las que conocemos hoy en día: gluten, lactosa, fructosa y alergias, fenómenos alérgicos. Esto es una señal que debemos tener todos en mente. Cuando empiezan las alergias en un niño, empezar a pensar que ahí hay un potencial SIBO. Y una última pregunta, doctor, porque hablaba antes de los metales pesados, pero también hay otras muchas cosas que se ponen muchas veces de moda, impulsados evidentemente por las redes sociales y dejando a un lado esos productos locales y de temporada y basado precisamente, como bien comentaba ahora, en la naturaleza, como es por ejemplo el carbón activado. ¿Qué sabemos de eso? El carbón activado es uno de los elementos en los que nos basamos para desintoxicar. En el intestino, por ejemplo, cuando estamos haciendo una labor de desintoxicar el cuerpo, podemos hacerlo. La terapia de quelación intravenosa se apoya en la eliminación de ese metal por los riñones. Y esa es una vía que se usa para pacientes más complejos. Pero para una estrategia más de andar por casa, siempre que hacemos desintoxicación, debemos mirar el cuerpo en varios compartimientos. El compartimento intracelular, el extracelular, y que todo eso ojalá siga su destino hacia el hígado y del hígado hacia la materia fecal y al váter. Como el trayecto en el intestino es tan largo y por la noche hay mucha movida y puede haber reintoxicación por reabsorción, o sea, si hemos conseguido eliminar metales pesados y lo llevamos hasta el intestino, pero resulta que tenemos intestino permeable, puede haber reabsorción de esos metales pesados que vuelvan a entrar a la circulación. Entonces, el carbón activado, entre otras muchas propiedades, lo que nos permite, si lo damos, por ejemplo, por la noche, es, mediante la adsorción con D de metales pesados, que junto con la zeolita comparte, coger esos metales pesados que están en la luz intestinal y ayudarlos a que se vayan con el bolo fecal al váter para que no haya reintoxicación. Están el carbón activado, las zeolitas, la bentonita, el caolín, la clorela, espirulina, N-acetilcisteína. Hay un montón de sustancias que tienen esta peculiaridad de ser quelantes de metales y que nos ayudan a una desintoxicación completa. Es decir, que el metal acabe sí o sí fuera del cuerpo. Pues Sergio Mejía, muchísimas gracias por aclararnos y darnos unas pautas para una alimentación saludable y sobre todo para prevenir el riesgo de padecer enfermedades todavía más graves como las enfermedades cardiovasculares. Me quedo con esa frase que decía antes, que todas las enfermedades degenerativas se empiezan en el intestino, de Hipócrates. Un placer. Muchas gracias. Últimos 15 minutos, un poquito menos de programa y tenemos que hablar, si no me equivoco, de playas. Marín. Sí, porque el otro día veía que había muchas playas fuera de España, sobre todo en Estados Unidos, que se hacían famosas porque eran así como un poco peculiares. Había algunas en las Maldivas que por el fenómeno del agua pues hacía que el agua del mar brillase cuando se hacía de noche, y otras, en India hay una donde te puedes bañar con vacas, también hay una que también se hace muy famosa, siempre todos los veranos, porque van muchas personas famosas, en las que te puedes bañar con cerdos, con tiburones. Entonces, claro, parece que aquí en España no hay playas así como peculiares, que siempre son las míticas pues de arena y mar, pero no, porque también hay algunas que tienen alguna cosita así más especial. Playas virales, que dirían algunos de títulos en artículos. Sí, de foto y para colgar en las redes sociales. Hay una en Galicia que se llama la playa de Rodas, que está cerca de la isla Cíes, que en 2007 fue declarada por el periódico The Guardian como la mejor playa del mundo. Esta que se está viendo en pantalla, que además dicen que es el Caribe de España. Y sí que verá que solo se puede llegar en barco, no tiene otro tipo de acceso, pero bueno, ahí está para todo el mundo que quiera ir. Además en Galicia, o sea... Si no me equivoco, creo que es la playa más larga de todas las islas Cíes
y además es una de las aguas más frías, o sea que puedes ir, puedes disfrutar del Caribe gallego, pero cuidado que la temperatura no es la misma, ¿eh? Yo tengo una pregunta porque, claro, solo se puede llegar en barco aquí. Sí. Y puedes ir con tu propio barco o cuánto te cuesta, cuál es el precio a pagar para ir a esta playa. Si tienes barco con licencia y tal, sí que te puedes ir hasta allí. Y si no, sí que hay un barco que te lleva, que para niños de entre 0 y 2 años es totalmente gratuito. Y luego ya, si eres adulto, pues depende del barco que quieras escoger, te puede llegar a los 24 euros, así un barco con más... que te den por rollo comida y tal, o por 10 euros, que bueno, para pasar el día tampoco está nada mal. Y luego si son niños de entre 3 y 12, pues entre 5 o 10 euros lo puedes conseguir el billete que te lleva. Eso sí, cuidado a nuestros espectadores si quieren ir a las Islas Cíes porque se necesita una autorización para ir. Como se ha puesto muy de moda en los últimos años, precisamente hay que registrarse a través de internet para que las playas no estén sobresaturadas. Y esta no es la única porque hay otra en el País Vasco, en Deva concretamente, que se llama Playa Saconeta, que es, como estáis viendo en pantalla, pues una playa que es como un acantilado, que son las propias olas las que han erosionado la piedra para que se convierta pues en esto. Sé que verá que esta playa pues no se puede acceder, pero bueno, da un poco de miedo acceder a esta playa, ¿eh? Para comentarla y verla, pues no está nada mal. Luego en Ibiza tenemos otra, se llama la playa Atlantis, que esta sí que verá que es un poco difícil acceder porque no está ubicada en ningún mapa, pero es bastante peculiar porque fue habitada por hippies, por una comunidad de hippies. Entonces en la playa puedes encontrar estatuas de dioses hindúes y hasta budas tallados en la roca, y además los que son muchos de, pues como los hippies, dicen que tienen como energía esa playa, ¿no? Que sientes algo cuando vas. Buenas vibraciones. Sí. Desde luego el señor que sale ahí en la foto se le ve muy a gusto, ¿eh? Sí, bastante. Luego, Está haciendo el muerto, pero esperemos que esté vivo. Si nos vamos a Lanzarote, encontramos esa que también es bastante peculiar, se llama el Charco de los Ciclos, que tiene este color así un poco raro, que si lo vemos podemos pensar porque está sucia o algo, pero no, que es totalmente normal este color. Se produce por la arena negra volcánica y por el azul intenso del océano Atlántico. Y el color también está producido por un tipo de algas que hay en este charco, ¿cómo se llama? Pero vamos, que si vais y os bañáis no pasa nada porque es totalmente normal ese color. Conocida popularmente además como charco verde. Sí. Luego, en Galicia también nos encontramos otra que es la playa Laxe, que esta sí que verá que es bastante famosa porque no tienen los granos de arena normales, sino que parecen cristales. Y una curiosidad que además Alba también se lo sabe, y es que antes había un vertedero, entonces por eso pues los cristales parecen, las piedras parecen cristales. Está prohibido bañarse y también está prohibido llevarse las piedras, o sea que todo aquel que se quiera llevar por un recuerdo porque sepa que no se puede. Viendo ahora las piedras, vosotras que sois más de playas de arena o de piedras. Pues A ver, esta es una playa que yo he ido con mi madre pues por la curiosidad de verla porque estábamos al lado y sí que es cierto que no es para estar. Y además la gente es la que ve, se va, ve la playa 5 minutos y se va porque no hay mucho más. No, yo soy más de arena, o sea, yo de piedra así no. Le estás preguntando a una andaluza, ¿eh? Claro. Ya, yo en mi caso también prefiero las de arena para tumbarme y estar tranquilo y no clavarme en la nuca tomando el sol, pues una piedra. Pero bueno, sí que verá que las playas de piedra normales no son tan grandes como esta, o sea, esta es como la excepción. Y luego he querido también traer otra, que está en Fuerteventura, que a mí esta me hace mucha gracia, porque es la piedra de las palomitas, que son, o sea, en vez de piedras, pues son piedras también, pero parecen palomitas, ¿no?, de comer. Y se llaman este tipo rodolitas, que son estructuras calcáreas de algas rojas. Y bueno, pues se encuentran en casi todos los océanos atlánticos, pero aquí en España pues se han ido como a la costa. No apto para niños que se piensan que las piedras son palomitas y se las pueden comer y tenemos un riesgo de indigestión, ¿eh? Un dato curioso es que sí que verá que son saladas, las piedras, en plan, saben a sal claramente, pero que no son, claro, no se pueden comer. Y Gaby, ya después de ver estas maravillosas playas, algunas de ellas de fotos, creo que no te quedaba ninguna por repasar, No, me he traído una un poco por tirar también para mi zona, en Almería. Bueno. Ya hemos visto dos de Galicia y se trae una de Andalucía. Claro, ahora te voy a traer una de Andalucía. En Almería hay una que es muy bonita,
que es la playa del castillo de Macenas, que es justamente en la costa. Hay un castillo construido en el siglo XVIII, entonces es así como más peculiar, porque a la vez que puede estar tomando sol, pues ve un castillo pues de hace ya varios años. Habrá que irse. Pero ojo, que con el tema de los castillos de arena hay polémica, ¿eh? De hecho, creo que Gaby nos va a contar precisamente las cosas más extrañas que están prohibidas precisamente en la playa. Sí, porque la ley de costas es la que rige pues, la normativa y la seguridad y la conservación de estas playas, y luego cada municipio tiene sus propias ordenanzas municipales que recogen otra serie de normas. Y no sé, a mí hay una cosa que me pone muy nervioso, ahora se está viendo mucho, que es la guerra de las sombrillas, que todo el mundo aprovecha para ir pronto a la playa. Reserva sitio, deja la sombrilla y se va a tomar un café, a desayunar. Claro, tú bajas y ya no hay ni un hueco. Entonces todos los veranos siempre se forman una de las playas, que si había llegado antes, que si no, que si está prohibido, pero hay que tener mucho cuidado porque te puedes llevar una multa de hasta 3.000 euros. Así que igual compensa. ¿Dónde es eso? Porque seguramente muchas de las personas que nos estén viendo digan ahí no voy. Bueno, en Cullera, por ejemplo, está ocurriendo mucho y la gente tiende a bajar. Bueno, yo creo que en todas las playas pasa, pero sobre todo en Cullera tienden a bajar antes, clavar y irse a ¿Y qué pasa si dejas las cosas ahí y te vas a dar un paseo? Porque habrá mucha gente que diga, oye, dejo mis cosas, me voy a caminar por la playa y luego ya me vuelvo y me quedo tranquilito. Claro, esto depende un poco porque hay gente que baja y desaparece 2 horas, ¿no? Y entonces a lo mejor tú estás esperando, te sientas al lado aposta, porque los españoles son muy de esto, ¿no? De a ver quién molesta y quién no, y a lo mejor no vuelve hasta dentro de 3 horas. Pero es que no solo el tema de las sombrillas, sino que hay otras curiosidades, como por ejemplo construir un castillo de arena en una playa de Tenerife. Evidentemente pues rige la educación, ¿no? Y el sentido común, pero esto, construir una playa, un castillo de arena o jugar a las palas de la playa Mala, que está prohibido también, pues te puede llevar una multa. Es que más de uno con el tema de las palas en la playa, más de una vez se ha escapado alguna pala y le pega un raquetazo a alguien. Te puedes llevar un buen susto, desde Claro, luego. pero rige un poco el sentido común, ¿no? Y la educación para no molestar al de al lado, pero prohibirlo como tal y poder llevarte una multa. Hay muchas playas que incluso tienen como una zona habilitada para ello, en la parte, bueno, pues según accedes desde el paseo a la playa, no en la primera línea, tienen como una zona habilitada precisamente para hacer diferentes juegos como vóley playa o cosas así, que se podría usar también para jugar a las palas. Y luego otras, por ejemplo, es no poder coger conchas de la playa, no te la puedes llevar a tu casa, que evidentemente, pues si luego las comercializas, pues entiendo que no se pueda, ¿no? Pero cuando eres pequeño o cuando típico regalo de tu madre, a lo mejor para hacerte un collar típico de verano de conchas, ¿no? Pues eso hace ilusión, pero también te puedes llevar una buena multa. Y luego hay una que es frecuente verlo, que es utilizar champú o gel en las duchas. Y claro, y eso sí que lo recoge la propia ley de costas y sí que está prohibido. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque, bueno, hemos visto típicos vídeos virales de estos de broma, que alguien duchándose y no le para de poner gel, tío. Se seca o la persona se seca y le sigue saliendo champú. Sigue saliendo champú. Claro, esto dicen que está prohibido porque ese champú, esos productos pueden llegar al mar y luego los pueden contaminar. ¿Verdad? Es un poco chorrada porque todo acaba en el mar, pero bueno, tienen toda la razón y hay mucha gente que, bueno, que se mueve en autocaravana también y que luego incluso en la ducha de las playas pues se duchan. ¿Qué más cosas? Claro, luego también está... Que tenemos muy poquito tiempo ya. Los perros, en plan, si pueden acceder, hay playas evidentemente habilitadas para los perros, pero no siempre hay una ley como tal, sino que se tienen que fijar en los carteles a la entrada de la playa y ver, porque muchos te ponen el horario, los perros pueden acceder por la tarde o por la noche. Y luego yo quiero sacar así brevemente un melón. Después de todas estas normas que tenemos, todas estas leyes, ¿qué pasa con el nudismo? Pues también hay playas nudistas. Claro, pero no hay una ley que recoja que esté prohibido, en plan, que esto es libre albedrío, que se puede hacer y no hay esta prohibición. En España no es, o sea, está prohibido ir desnudo por... Claro, lo que me refiero es que hay como muchas normas, muchas leyes curiosas, extrañas, ¿no? Que van contra el sentido común y está recogido, pero luego hay muchas quejas sobre el tema del nudismo, que por qué no hay playas específicas para esto. Las playas de normal, yo creo que no está prohibido hacer nudismo. Claro, no está prohibido. Que en otras se rige, por ejemplo, el tema de la educación, pues el tema de las palas, pues evidentemente jugar a la pala con tu compañero, no vas a tirar la pelota, la raqueta a la cabeza de nadie. Pero a lo mejor el tema del nudismo, que a lo mejor sí que hay gente que le molesta y hay gente que no. Hombre, yo creo que sí hay playas específicamente para el nudismo, como hay playas pues, para... Pues que se vayan a esas playas. O sea, yo creo que se sobreentiende
¿no? Que si existen ese tipo de playas, pues Aquí vamos a tener que dejar este melón. Gracias a los dos por acompañarnos en este remate final de este especial de Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para estar informados de todo lo que ocurre en el mundo, el canal de Telegram de Julio Ariza El Toro, nuestra página web www.eltorotv.com, y por lo demás muchas gracias por acompañarnos otro día más aquí en este Dando Caña de agosto. Gracias.